Hay varios factores que determinan las instalaciones porcinas, entre ellos temperatura, humedad, ventilación, la orientación también, entre los cuales la temperatura podemos tomar en cuenta que no debe ser ni muy caliente ni muy frío. Los cerdos no regulan, no son muy buenos termorreguladores o no nivelan bien su temperatura del cuerpo. Entonces tenemos que crearles un ambiente óptimo para que ellos no sufran. Por ejemplo, algo muy importante que no se toma en cuenta, las paredes, primo, las paredes nuestra crianza de marranitos pues debe ser recubierta de cemento. ¿Esto por qué? Con la finalidad de poder desinfectar, de poder lavar. Hacer más fácil la limpieza del mismo. Así es, primo. Debe tener también un declive, primo, el suelo de un 3%, 3 a 5% de para esto. El drenaje. También, por lo mismo, para el drenaje, que sea fácil, y también para la maniobrabilidad. En general es mucho más, le facilita un montón esos tipos de tips. Así es, primo, pues los bebederos y los comederos también, recordemos la ubicación. La ubicación, aquí no les vamos a decir exactamente dónde los deben ubicar, porque esto nosotros nos la vamos a ingeniar de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿verdad, primo? Y al espacio que tengamos. Así es, y también el espacio, y el tamaño, la edad, el peso, el número de animalitos que tengamos por corral, ¿verdad, primo? Y las posibilidades de cada quien. Y las posibilidades económicas, obviamente, porque todo esto nos vamos ingeniando. No esté expuesto a ambientes externos. Así es. O yin, o qué más, humo, o otras circunstancias que pueden entrar de afuera. Usted dirá en casa, bueno, pues eso es fácil, ¿verdad? Pero tal vez no se nos había ocurrido. Entonces, igual los comederos, estancia aceptable, donde el marranito, recordemos que él consume concentrado, ¿verdad? En una instalación semi-intensiva o bien intensiva. Entonces, él come concentrado, este está seco. Obviamente podemos tener problemas de estornudos, por así decirlo, incluso por el riesgo de que se nos va a ahogar alguno. Entonces, él tiene que tener un acceso fácil, rápido y a la altura adecuada donde él pueda beber. Si es un bebedero automático, pues tiene que estar a la altura, ¿verdad, primo? Claro. La ventaja del bebedero automático es que no va a gotear, primo, entonces no nos va a generar humedad, agua, no estamos desperdiciando agua. Ahora, si tenemos un bebedero artesanal, ¿verdad, primo? Por ejemplo, estamos hablando de unos 25 a 30 centímetros de ancho, y el largo, pues también nosotros nos lo ingeniamos, ya queda a criterio nuestro, unos 30 centímetros de profundidad, ¿verdad, primo? Claro. Esto también, recordemos que hay que evitar dentro de lo posible que el animalito entre dentro del comedero y el bebedero, ¿verdad? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la etapa del cerdo en la cual esté de edad, ¿verdad? Porque los lechones obviamente van a necesitar un bebedero más bajo que un berraco o una reproductora. Por ejemplo, primo, con las temperaturas, algo muy importante, primo, que no siempre se toma en cuenta, porque esto lleva una temperatura adecuada de acorde a la edad o etapa, ya sea en reproducción, crecimiento y de los marranitos. Por ejemplo, los reproductores. Reproductores nos referimos a los barracos, ¿verdad? Las hembras gestantes o bien vacías pueden estar en una temperatura de entre 18 y 24 grados centígrados. Las lactantes nos referimos a las que ya están dando de mamar, entre 15 y 20 grados. Y así pues ustedes pueden ver en casa y tomar nota, ¿verdad? Realmente a engorde, ¿verdad? Tal vez aquí lo que fuera más contaminación de algo, entonces debemos de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí estas temperaturas que ustedes ven en pantalla, también debemos de considerar los efectos que esto pudiera tener si no las tomamos en cuenta, ¿verdad, primo? Si no las ingeniamos. Por ejemplo, un macho que tenemos una temperatura sobre los 30 grados centígrados, por ejemplo, si estamos en el oriente del país, o tenemos una inadecuada ventilación, o el techo es muy caliente y no corre el viento ahí, ¿verdad, primo? Entonces pierde el líbido. Hay que ingeniárselas en la galera, poner la lámina más alta o dejar abiertas ciertas partes de los extremos para que los machos no sufran a la temperatura. Bueno, y no solo ellos son los que sufren, el techo también se puede aislar el calor, por ejemplo, lo podemos pintar de un color aislante, ¿verdad? Respiratorio jadeo quiere decir que simplemente el animal no está respirando en una forma adecuada y está luchando por mantener su temperatura en orden. Su termorregulación no va a ser una óptima. Estos ya consumen menos alimento, primo, entonces esto quiere decir que vamos a tener unas consecuencias negativas dentro de nuestra producción. Del terreno que dispongamos. Algo muy importante, el primo mencionaba el espacio mínimo requerido por el tipo de animal, ¿verdad? O en edad o bien etapa de crecimiento reproductiva. Sí. Para los lechones obviamente sería menor, ¿verdad? El espacio de ellos que utilizan y que pueden sostener sobre cada
corralito, digamos, es mucho más amplio al de un berraco o una parindera. Muy, muy apretados, y eso ya los hace sentir incómodos y los hace pues perder su espacio, ¿verdad? Así es, primo. Entonces, continuando con el tema, el ambiente social. El ambiente social es algo muy importante que uno nunca toma en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un corralito de lechones, primo, si usted va a ver mucha diferencia en el comportamiento de ellos y el bienestar en general, de si usted simplemente les da una pelota plástica, primo, no sé si ha tenido la experiencia, les da una pelota plástica y son como muchachitos que ellos están retosando. Eso sí, algo muy importante, hay que quitárselas al momento que ellos la pinchan. La pinchan, porque se la pueden tragar. Sí, se la pueden tragar, recordemos que es plástico o bien PVC y de eso, obviamente. Y ahí ya matamos una serie de algunos. Así es, primo. Pues el hacinamiento es algo muy importante. El hacinamiento quiere decir que es esa amontonación que se genera, primo. Podemos tener problemas tanto infecciosos, respiratorios. Golpes entre sí. Golpes también, primo, algo muy importante. Y esto pues obviamente va a tener una consecuencia negativa en el producto final que va a ser en el despacio. La carne, ¿verdad? La carne. Ajá. Y pues el espacio adecuado por cerdo, por así decirlo, ¿verdad? En otras experiencias de otros productores nos han dicho que puede ser hasta 90 centímetros, ¿verdad, primo? O bien 1 metro. Sí. Un metro cuadrado. Como decíamos, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el cerdo, pero sí, ya cerdo grande, si se pueden dar cuenta, es un animal grueso, ¿verdad? Grande. Hay que darle su metro. 1 metro cuadrado, pero repetimos, esto es aquí. Quisiera mandarle un saludo a mi familia en Asunción Mita, en especial a mi sobrinito Marito y a mi sobrina Paola, que nos dijeron que nos habían visto y que nos están viendo hoy. Fieles televidentes. Fieles televidentes. Bueno, continuando con el tema, entramos en la etapa reproductiva, primo. La etapa reproductiva, hablando de las hembritas, pues llega un momento en que estas se encuentran en la pubertad, primo. ¿Cómo sabemos que ellas se encuentran en esta etapa? Pues aquí ella ya es capaz de reproducirse y uno nota una cierta serie de cambios, tanto internos como externos, porque en su comportamiento pues ella pues ya es una adolescente, por así decirlo. Claro, ¿verdad, ya empieza a comportarse de diferente forma a la de lechón. Sí, se presenta, estamos hablando de las hembritas, en este caso se presenta alrededor de los 7 meses de edad. Un promedio, ¿verdad? Puede ser que se nos atrase un poquito y estamos hablando de a más tardar a los 8 meses de edad en promedio. Esta lo conocemos como pubertad, donde aparece un celo por primera vez, primo. Una vez, esto lo vamos a dar cuenta porque se va a presentar cada 21 días. Algo muy importante, en el primer celo pues no debemos dejar que el berraco la monte, primo, porque si no, ella no va a terminar de desarrollarse. Hay que dejar pasar ese celo primero. Por lo menos, hay quienes recomiendan por lo menos hasta el segundo celo. Puede ser el primero o el segundo celo, entonces hay quienes lo recomiendan por experiencia, ¿verdad? Y también pues quien no oye consejo no llega viejo, dicen, incluyendo los negocios, ¿verdad? Pues tenemos que dejar pasar el primer celo para que ella termine de desarrollarse, primo. Y como vemos que se presenta cada 21 días en promedio, puede ser 22 días, por así decirlo, ¿verdad? Dependiendo de los aspectos climáticos, cambios de la luna. Sí, habría que dejar 1 mes y medio después, más o menos, un mes y medio, 2 meses después del primer celo para que... Tal vez no meses, sino que alrededor de unos 25, bueno, sí, porque estamos hablando de que el primero lo dejamos celo, y entonces hasta el segundo ya la podemos dejar montar. ¿Cómo vamos a saber que ella se encuentra en celo, primo? Pues vemos cierta mucosidad en la vulva, primo, usted se da cuenta, ella se pone como ligosa. Así es. Se pone como ligosa e incluso se ve un poquito como rosadita. Se pone así rojiza, primo, entonces uno se da cuenta y como uno las conoce, pues uno las puede tocar, incluso los olores, ¿verdad, primo? Pues claro, aquí dependerá mucho de la persona que cuide el lote. Sí, hay presión en la parte trasera del lomo de la marranita, primo, uno le hace cierta presión y ella se deja, primo, ella se deja y se arquea. Entonces eso quiere decir que ella está predispuesta a eso. Está predispuesta a poder ser saltada o montada por el berraco, ¿verdad, primo? Claro. Ajá. Y también ella lo busca, primo, no sé si se da cuenta que ellas lo llaman. Entonces es algo muy bonito, ¿verdad? Algo muy interesante que uno se da cuenta, solo con ponerles atención, uno se va dando cuenta del comportamiento normal de ellas, ¿verdad, primo? Claro, hay que ser observadores en todo este sentido. ¿Qué factores influyen en la pubertad, primo? Por ejemplo, tiene que tener un peso adecuado. Un peso óptimo, bien ganado. Y los factores genéticos y ambientales, como mencionábamos, ¿verdad, primo? Porque esto va a afectar mucho en el comportamiento de la hembrita y en su sistema fisiológico, el manejo en general, primo. Las enfermedades, tenemos que tener nuestro plan de vacunación preventivo, ¿verdad, primo? Claro, para evitar ciertos, digamos, enfermedades o malestares que el cerdo pueda tener que le retrasen su ciclo. Entonces mencionábamos que la marranita, pues a los 7 meses de edad, pues ya está llegando a la pubertad y hablábamos de 1 mes y medio, mencionaba usted, primo, a 2 meses más para poder ser montada. Pues sí, pues estamos en un rango de unos 9 meses, primos.
y nunca se debe cubrirlas, ¿verdad? En el primer celo, como lo mencionábamos. Primo, ¿de cuánto es el periodo de gestación? ¿De gestación? De gestación, ajá. Pero estamos hablando de, en marranos se le llama, puede ser de 3 meses, 3 semanas y 3 días. 3 meses, 3 semanas y 3 días, entonces estamos hablando de 3, 3, 3, que usted viene y se programa, primo. Se programa, entonces ya lo calendariza, porque sabe que en 3 meses, 3 semanas y 3 días. Está pariendo la cerda. Ajá, entonces ya usted ya lo toma en cuenta. Eso sí, no, el día exacto sí lo puede calendarizar, pero tenemos que tomar en cuenta que hay variaciones siempre. Sí, dependiendo del efecto de luna. Entonces, dependiendo del efecto de luna, se nos pueden adelantar 2 días o bien atrasarse 2 días, ¿verdad? Es totalmente normal, de un primo. ciclo al otro. Sí, esto es totalmente normal, primo, que como les decía, pues esto se va dando en el campo según la experiencia, ¿verdad, primo? Claro, claro. Y como les decía también, el que más atención le pone a todo esto es el que los cuida, el que los puede identificar y nos puede ayudar más. Así es, primo, mencionábamos la inflamación de la vulva, incluye una secreción cristalina, la cerdita pues se mantiene inquieta, lo que decíamos, ¿verdad? Que llama al marranito, y luego el arqueamiento del lomo que también se presenta, ¿verdad, primo? Claro. Luego de esto pues entramos a la etapa de gestación, primo, lo que usted mencionaba. Este es un estado fisiológico donde se desarrollan los marranitos, ¿verdad? Dentro del útero de la cerda, ¿verdad, primo? Ajá, está embarazada prácticamente. Son 112 días lo que mencionábamos, ¿verdad? De 3 meses, 3 días. 3 meses, 3 semanas, 3 días, perdón. Y alimentos a los cerditos que tiene dentro. Entonces ella tiene que tener su cuidado especial y su alimentación especial para lograr el óptimo desarrollo de los cerdos. Así es, primo. Luego entramos, pues que obviamente, pues luego de la etapa de gestación o de embarazo, pues ya nos entramos a lo que es la aparición, ¿verdad, primo? Claro. Que también mencionamos que esto se va a presentar dependiendo de varios factores. Esto ocurre obviamente al final de la gestación, el útero expulsa al feto en un proceso totalmente normal, totalmente natural, solo que en este caso pues la marranita puede expulsar hasta de 12 a 15 marranitos, por así decirlo, ¿verdad? Eso estamos hablando en condiciones óptimas, ¿verdad, primo? Sí. Que eso no sucede en los humanos. Algo importante también, la placenta debe ser expulsada también en su totalidad, primo. También la placenta. La placenta, entonces podemos ver que si la placenta no fue expulsada en su totalidad o vemos que está colgando siempre de la vulva, primo, entonces debemos de darle por lo menos unos 2 días para que ella se desprenda en forma natural. Si no se desprende, entonces corremos riesgo de no tomar acciones de entrar en una infección intrauterina, ¿verdad, primo? Claro. Pues para esto también hay tratamiento. El marranito, primo, también tiene su cuidado, así como que fuera un bebé. Claro. Tiene su cuidado, hay que limpiarlos, hay que airearlos. Y de repente puede hacer esto, es necesario una incubadora. Sí, primo, entonces dependiendo de nuestros recursos, ¿verdad? Sí, no, claro. Y bueno, se da la expulsión fetal. Y en la expulsión fetal, pues esto está cubierto con membranas, ¿verdad, primo? Que esas son las que tenemos que tener cuidado de que él respire una vez sea expulsado, ¿verdad, primo? Hay que auxiliarlo, hay que asistirlo, ¿verdad, primo? Porque es delicado que se nos pueda quedar ya en la última etapa, ¿verdad, primo? Y es pecado no ayudarlo. Esta queda guindando, primo, se ve la ligosidad, primo, y tiene un olor no desagradable cuando está saliendo, primo. Ahora, usted puede, pues con 2 dedos en una forma muy delicada, abrirle un poquito la vagina y ver que sí, que la ligosidad está terminando de expulsarse. Y también usted ve pues el charco, ¿verdad, primo? Una vez claro. Expulsada, ve el charco, que el charco tiene ahí un aspecto ligoso, tiene como sangre, ¿verdad, primo? Claro. Sangre. Entonces, esto debe ser expulsado en su totalidad. Y si usted siente un olor, por ejemplo, al siguiente día, un olor como fétido o feo o a pudrición dentro de la vagina, primo, quiere decir que hay un parte de la placenta no fue expulsada o bien algún lechoncito pudo haberse quedado adentro. La idea es evitar infecciones, ¿verdad? Tiene que expulsarse todo para evitar infecciones posteriores en la hembra. Y rescatar a todos los lechoncitos, ¿verdad? Dentro de lo posible. Para esto pues podemos hacer un ultrasonido. Ahora, si no estamos en esta capacidad, pues también debemos de conocer a nuestras marranitas, primo, y saber los registros son muy importantes, que nos van a indicar cuánto es el promedio que esa marranita produce, ¿verdad, primo? Claro. En cada parto. Entonces debemos de estar ahí ya listos, primo, con lo que mencionabas del efecto de luna, ¿verdad, primo? Entonces debemos de basarnos en los registros prácticamente. Ahora, si es primeriza, pues con mayor razón debemos estar atentos, ¿verdad, primo? Sí, ahí hay que tener un cuidado bien especial. Importante, signos del parto. ¿Cómo vamos a estar atentos? Uno, no solo es el efecto de luna, pues nosotros ya estamos programados, pues se nos vienen los partos más que todo de noche, de madrugada. También las glándulas mamarias se vuelven rojizas y aumentan de tamaño, ¿verdad? Primo, quiere decir que están cargadas ya de y se ven más estiradas en un momento, se ven muy firmes.
Así es, primo. Y algo muy importante, recordemos que esta leche es vital que todo ser vivo la tome inmediatamente después de nacer, ¿verdad, Claro, primo? el calostro, que se llama la primera leche, es vital para todos los mamíferos en el planeta. Es la que más proteínas contiene dentro de toda la leche que nos dan a la hora de lactancia. ¿Cómo sabemos que ya se nos viene el parto? Por ejemplo, como decimos, debemos de estar monitoreando nuestras marranitas todo el día y toda la noche. El calostro normalmente se presenta unos 2 días antes del parto, primo. Entonces usted ve los pezones de la marranita ya cargados y usted puede drenarlos un poquito, primo. Entonces ve que la leche está saliendo un poquito como espesita, primo. Y de color amarillento. Algo amarillento, ese es el calostro, vitalísimo para todo ser vivo, ¿verdad, primo? Y eso significa también de que ya está próximo al parto.